Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Me emociona mucho darles la bienvenida a un nuevo vídeo, y hoy vamos a hablar de algo que sé que a muchos de ustedes les encanta, la magia de las telenovelas turcas. Y específicamente nos vamos a sumergir en el universo de una pareja que dejó una huella imborrable en nuestros corazones, Can Yaman y Demet Özdemir. Prepárense porque hoy vamos a revivir la química explosiva, el glamour inolvidable y, por supuesto, los momentos más icónicos de esta dupla que nos regaló momentos de ensueño. Así que prepárense para un viaje lleno de emociones, recuerdos y muchas, pero muchas risas. Y antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Me ayudarías muchísimo. Ahora sí, vamos a sumergirnos en este fascinante mundo. Para entender la magnitud del impacto de Can Yaman y Demet Özdemir, tenemos que retroceder un poco en el tiempo, a la época dorada de las telenovelas turcas que conquistaron el mundo. Y fue precisamente gracias a su trabajo en la serie Erkenci que esta pareja trascendió la pantalla y se convirtió en un fenómeno mediático. La historia, una comedia romántica llena de enredos, risas y por supuesto, mucho amor, cautivó a millones de espectadores alrededor del mundo. Pero, ¿qué fue exactamente lo que hizo que esta serie fuera tan especial? Pues, sin duda, la química innegable entre Can Yaman y Demet Özdemir fue el ingrediente secreto. Desde el primer momento en que los vimos juntos, la pantalla se encendió. La conexión entre ellos era palpable, vibrante, llena de energía. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban, todo indicaba que había algo más que una simple actuación. Y eso es precisamente lo que enamoró al público. Ver a Can y Demet interactuar era como presenciar un cuento de hadas moderno, lleno de pasión y deseo. Y no solo eso, la serie estaba llena de momentos cómicos, escenas románticas de infarto y una trama que, aunque a veces un poco enrevesada, siempre nos mantenía pegados a la pantalla. Erkenci nos transportó a un mundo donde los sueños se hacen realidad, donde el amor puede surgir en los lugares más inesperados y donde la felicidad se encuentra en las pequeñas cosas. La serie nos recordaba que la vida es un viaje lleno de aventuras, de risas y de lágrimas, pero que al final, lo más importante es encontrar a alguien con quien compartir ese viaje. Y Can y Demet, con sus personajes, nos enseñaron eso de una manera magistral. *** Profundizando en los personajes, Candivit y Sanemain ***. Can Yaman, con su carisma arrollador y su físico que dejó a más de una suspirando, interpretó a Candivit, un fotógrafo aventurero, libre y con un corazón de oro. Su personaje desde el principio era el soltero más codiciado y un poco rebelde, lo que obviamente le añadía un atractivo extra. Candivit era un hombre de mundo con una personalidad enigmática y una pasión por la fotografía que lo llevaba a explorar lugares exóticos y a capturar la belleza del mundo a través de su lente. Pero a pesar de su apariencia dura y distante, Candivit era un hombre sensible y vulnerable, capaz de amar profundamente. Su encuentro con Sanem cambió por completo su vida, le hizo descubrir un mundo de emociones y sensaciones que nunca antes había experimentado. Can se enamoró perdidamente de Sanem, de su alegría, de su espontaneidad y de su capacidad para ver la belleza en las cosas más simples. Demet Özdemir, por su parte, dio vida a Sanemain, una joven soñadora, ingenua y con un espíritu libre que trabajaba en la agencia de publicidad de sus padres. Su dulzura, su encanto y su forma de ser, la convirtieron en la chica perfecta para enamorar a Can, y a todos nosotros. Sanem era una chica con un corazón enorme, llena de energía y con una visión optimista de la vida. Su mayor sueño era convertirse en escritora, pero mientras tanto trabajaba en la agencia familiar y se dejaba llevar por la corriente. Sanem era una chica sencilla, con un estilo bohemio y una personalidad auténtica. Su encuentro con Candivit le cambió la vida, le hizo descubrir un mundo de posibilidades y le dio la oportunidad de perseguir sus sueños. Sanem se enamoró de Can, de su misterio, de su pasión y de su capacidad para hacerla sentir especial. La relación entre Can y Sanem era como un torbellino de emociones, lleno de altibajos, de risas y de lágrimas, pero siempre con el amor como motor principal. Ambos personajes crecieron y maduraron a lo largo de la serie, aprendiendo a amarse a sí mismos y a confiar el uno en el otro. *** La magia de la química, un ingrediente secreto ***. Pero más allá de sus personajes, era la naturalidad con la que Can y Demet interpretaron sus roles, lo que los hizo tan especiales. No se sentía como una actuación, sino como si realmente estuvieran sintiendo las emociones de sus personajes.
Y creo que eso es algo que el público percibe y valora muchísimo. La química entre ellos era tan palpable que traspasaba la pantalla, haciéndonos creer en su amor y en su conexión. Esta química no era algo que se pudiera planificar o ensayar, era algo que fluía de forma natural entre ellos. Sus miradas, sus gestos, sus sonrisas, todo indicaba que había una conexión especial entre los dos. Y eso es lo que hizo que Erkenzicus fuera tan especial. El público se enamoró de Can y Demet, de su complicidad y de la forma en que se complementaban. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir fue, sin duda, el ingrediente secreto del éxito de Erkenzicus. Fue lo que enganchó al público desde el primer episodio y lo que hizo que la serie se convirtiera en un fenómeno mundial. Sin esta química, la serie no habría sido lo mismo, no habría tenido el mismo impacto ni habría dejado la misma huella en nuestros corazones. ***, un universo de ensueño, escenarios, vestuarios y banda sonora ***. Además, la serie nos regaló una estética impecable, con escenarios hermosos, vestuarios espectaculares y una banda sonora que nos transportaba directamente a ese mundo mágico. Cada detalle estaba cuidadosamente pensado para crear una experiencia visual y emocional inolvidable. Los escenarios de Erkenzicus eran impresionantes. Desde las playas de Estambul hasta los paisajes exóticos, cada lugar era una postal. La serie nos transportaba a un mundo de ensueño, donde la belleza estaba en cada esquina. Los escenarios eran un reflejo de la personalidad de los personajes, de su libertad y de su pasión por la vida. Los vestuarios de la serie eran espectaculares. Tanto Can como Demet lucían impecables en cada escena, con atuendos que reflejaban su personalidad y su estilo. Los estilismos de Can David con sus camisas desabrochadas, sus chaquetas de cuero y sus peinados impecables, eran simplemente irresistibles. Y los Looks de Sanem con sus vestidos coloridos, sus pañuelos en la cabeza y su estilo bohemio, nos transmitían una sensación de frescura y alegría. La banda sonora de Erkenzicus era mágica. Las canciones que acompañaban las escenas románticas, las escenas de comedia y las escenas de drama nos transportaban directamente a ese mundo de ensueño. La música era un elemento fundamental de la serie, que nos ayudaba a sentir las emociones de los personajes y a sumergirnos en la historia. ***, el glamour de Can y Demet, iconos de estilo ***. Ahora hablemos un poco del glamour. Y es que tanto dentro como fuera de la pantalla, Can y Demet son sinónimo de estilo y elegancia. Ambos son referentes de moda y siempre lucen impecables en cada aparición pública. Desde los elegantes trajes de Can hasta los espectaculares vestidos de Demet, su estilo es algo que siempre admiramos. Y en Erkenzicus, sus estilismos eran perfectos para cada ocasión. El estilo de Can Yaman es clásico y sofisticado. Siempre luce impecable con trajes a medida, camisas elegantes y zapatos de diseño. Su estilo es un reflejo de su personalidad, de su elegancia y de su carisma. Can es un hombre que sabe cómo vestir para impresionar y que siempre se ve bien. El estilo de Demet Özdemir es moderno y femenino. Le encantan los vestidos, las faldas, los pantalones de talle alto y las blusas con volantes. Su estilo es un reflejo de su personalidad, de su alegría y de su espontaneidad. Demet es una mujer que sabe cómo lucir un look perfecto y que siempre se ve radiante. En Erkenzicus los estilismos de Can y Demet eran perfectos para cada ocasión. Los atuendos de Can David con sus camisas desabrochadas, sus chaquetas de cuero y sus peinados impecables, eran simplemente irresistibles. Y los Looks de Sanem con sus vestidos coloridos, sus pañuelos en la cabeza y su estilo bohemio, nos transmitían una sensación de frescura y alegría. ***, más allá de la pantalla, el éxito continúa ***. Pero ¿qué pasó después de que Erkenzicus llegara a su fin? Pues a pesar de que la serie terminó, el impacto de Can Yaman y Demet Özdemir perduró. Ambos continuaron cosechando éxitos en sus carreras, protagonizando nuevas series y películas que consolidaron su estatus como estrellas internacionales. Can, por su parte, se mudó a Italia y protagonizó la serie Viola come il mare, donde demostró su versatilidad como actor. En esta serie Can interpretó a un inspector de policía que se une a una periodista para resolver casos criminales. Su actuación fue muy elogiada por la crítica y por el público, que destacaron su capacidad para interpretar personajes complejos y con diferentes matices. Demet, por otro lado, continuó trabajando en Turquía, protagonizando series como Doğu Kaderindeyim, donde demostró su talento en papeles más dramáticos.
En esta serie, Demet interpretó a una joven que ha tenido una vida difícil y que busca su lugar en el mundo. Su actuación fue muy conmovedora y le valió el reconocimiento de la crítica y del público. Ambos actores han demostrado su talento y su profesionalismo en cada uno de sus proyectos, consolidando su estatus como estrellas internacionales. Han demostrado que son capaces de interpretar diferentes roles y de adaptarse a diferentes géneros. Y lo más importante, han demostrado que siguen siendo igual de talentosos y carismáticos que cuando comenzaron su carrera. ***, el anhelo de los fans, un reencuentro en el horizonte, ***. Pero más allá de sus proyectos individuales, los fans siempre soñaron con volver a verlos juntos en la pantalla. Y aunque no se ha concretado ningún proyecto oficial que los reúna, siempre hay esperanza. Además, la química entre ellos sigue siendo evidente. Cada vez que se cruzan en algún evento o comparten alguna foto en redes sociales, el mundo se enloquece. Y es que la conexión que tienen es algo único y especial. Los fans de Can y Demet han creado un vínculo muy especial con ellos. Han seguido sus carreras, han apoyado sus proyectos y han soñado con volver a verlos juntos en la pantalla. Y aunque no se sabe si algún día volverán a trabajar juntos, la esperanza siempre está presente. La química entre ellos es algo que los fans perciben y que los hace soñar. Cada vez que se cruzan en algún evento o comparten alguna foto en redes sociales, el mundo se enloquece. Los fans comentan, comparten y esperan con ansias un posible reencuentro. Y es que la conexión que tienen es algo único y especial. ***, rumores y controversias, la realidad y la ficción ***. Ahora, hablando un poco de la controversia y los rumores, recordemos que durante y después de la serie, muchos especularon sobre una posible relación sentimental entre Can y Demet en la vida real. La prensa rosa y los medios de comunicación estuvieron muy pendientes de cualquier detalle que pudiera confirmar o desmentir estos rumores. Y aunque ellos siempre mantuvieron una postura discreta, los fans no dejaban de soñar con verlos juntos. Los rumores sobre una posible relación sentimental entre Can y Demet fueron constantes durante y después de la serie. La prensa rosa y los medios de comunicación estaban siempre al acecho, buscando cualquier detalle que pudiera confirmar o desmentir estos rumores. Los fans, por su parte, soñaban con verlos juntos, con que su amor traspasara la pantalla y se hiciera realidad. En algunas ocasiones, las declaraciones de ambos, o las fotos que compartían en redes sociales, alimentaban aún más estas especulaciones. Los fans analizaban cada foto, cada gesto, cada palabra, buscando señales de que su amor era real. Sin embargo, nunca hubo una confirmación oficial de que estuvieran saliendo. Pero independientemente de si fueron pareja o no, lo que sí es cierto es que su relación siempre fue especial y eso se reflejó en la pantalla. La complicidad, la química y el cariño que se tenían eran evidentes y eso es lo que enamoró al público. ***, el legado de Erkenci-Kuş y la huella de Can y Demet ***. Para concluir, es imposible negar el impacto que Can Yaman y Demet Özdemir tuvieron en el mundo de las telenovelas turcas. Con su química explosiva, su glamour inolvidable y sus interpretaciones memorables, conquistaron nuestros corazones y nos regalaron momentos de ensueño que atesoraremos para siempre. Erkenci-Kuş fue mucho más que una serie, fue un fenómeno social que traspasó fronteras y unió a millones de personas alrededor del mundo. Y todo esto fue gracias a la magia que emanaba de Can y Demet. Erkenci-Kuş fue un fenómeno social que trascendió fronteras y unió a millones de personas alrededor del mundo. La serie fue un éxito en Turquía, pero también en muchos otros países como España, Italia, Latinoamérica y muchos más. El éxito de la serie se debió en gran parte a la química entre Can Yaman y Demet Özdemir. La serie también tuvo un impacto en la cultura popular. La moda de Erkenci-Kuş se extendió por todo el mundo con los fans replicando los estilismos de los personajes. Los escenarios de la serie se convirtieron en destinos turísticos populares. Y la música de la serie se escuchaba en todo el mundo. El legado de Erkenci-Kuş es enorme. La serie ha dejado una huella imborrable en el mundo de las telenovelas turcas. Y Can Yaman y Demet Özdemir han demostrado que son dos estrellas de talla internacional. Hemos recordado sus mejores momentos, sus looks más icónicos y la magia que los unía. Hemos explorado los personajes de Can Divit y Sanem, sus personalidades, sus sueños y la forma en que se enamoraron. Hemos analizado la química entre Can y Demet, y cómo esa conexión hizo que la serie fuera tan especial.
Hemos admirado el glamour de Khan y Demet, sus estilos, sus looks y la forma en que se han convertido en iconos de moda. Y hemos hablado sobre el impacto de Erkenci Kuş en el mundo y el legado que han dejado Can Yaman y Demet Özdemir. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan disfrutado recordando a esta pareja tan especial. Me encantaría saber qué es lo que más recuerdan de Khan y Demet, cuál es su escena favorita, o qué opinan sobre ellos. Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Y por supuesto, no olviden darle un like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y si aún no lo han hecho suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Recuerden que cada me gusta, cada comentario y cada suscripción me ayuda a seguir creando contenido que les encante. Muchísimas gracias por estar aquí, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.